Es Felipe Rodríguez, soy residente de primer año de medicina interna y hoy les voy a hablar pues de crisis hipertensivas. Si bien numerosas guías y sociedades pues ya desaconsejan el uso de los términos crisis hipertensivas y urgencias hipertensivas, estos en la práctica clínica aún son términos frecuentemente usados, ¿cierto? Incluso en algunas guías que les voy a mostrar, estos términos todavía son empleados. Sin embargo, pues como les dije antes, estos términos, sobre todo el de urgencia hipertensiva, se desaconseja, puesto que su terminología de urgencia está mal definida y puede confundir tanto al paciente como al personal que los atiende, puesto que su manejo no difiere pues de un paciente con diagnóstico de nuevo de una hipertensión arterial. Haciendo pues esta anotación, en esta charla nos vamos a enfocar más que todo es en las emergencias hipertensivas como tal. Históricamente se ha definido pues la cifra de presión arterial de 180 sistólica mayor o igual o una diastólica mayor o igual de 110 en algunos estudios 120 como el límite para definir este tipo de crisis. Lo que define como tal una emergencia hipertensiva es el compromiso de órgano blanco. Entonces, un paciente que se presente con un compromiso de órgano blanco y que tenga estas cifras tensionales lo vamos a clasificar como una emergencia hipertensiva. Como tal, pues la emergencia hipertensiva es una condición donde se encuentran pues, los valores de la presión arterial elevada, como les dije, y un compromiso de órgano blanco potencialmente amenazante para la vida. Este compromiso de órgano blanco puede verse en el cerebro, arteria, retina, riñones y corazón. En esta gráfica, pues tomado de la Sociedad Italiana de Hipertensión, es para mostrar eh, un esquemita que ellos proponen para el órgano blanco afectado. Ellos ponen pues un permiso de cerebro, que sería pues una ACV, tanto isquémico como hemorrágico, cefalopatía de compromiso, que se refiere pues a síndrome aórtico o una preeclampsia ungel, pues que esto es un tema aparte del cual no se va a mencionar. Retina, pues una retinopatía grado 3, grado 4, de esto a riñón, ya sea causado por lesión renal aguda o una micromiopatía trombótica, razón dado por falla cardíaca, edema de pulmón o un infarto. Y si se presenta con algo de estos, sumado a la presencia pues, de elevación de la presión arterial, lo clasificamos ya como una emergencia hipertensiva. En cuanto a epidemiología, unos datos tenemos pues que la hipertensión arterial como tal es la enfermedad crónica más frecuente del mundo. Sin embargo, en el servicio de urgencias, las emergencias hipertensivas tienen una prevalencia solo como del 0,3%, las verdaderas, pues. Y ya las urgencias hipertensivas un poquito más altas, o pues mejor dicho, una elevación de la presión sin compromiso de órgano blanco con una prevalencia del 0,9%. Es más frecuente en la población de raza negra, seguido de los blancos y por último, pues en la población hispana. Hasta un 8 o un 12% de los pacientes con crisis hipertensivas no tienen historia de hipertensión arterial y puede ser el debut de su hipertensión arterial. En estos pacientes, sobre todo, hay que tener especial cuidado porque puede ser el debut de una hipertensión secundaria. Otros datos, pues es un poquito más prevalente en hombres que en mujeres y se presenta más a una edad más temprana en hombres, a unos 55 años aproximadamente comparado que en mujeres que se puede presentar hasta en 62 años. En este metaanálisis, estudios, lo que documentaban era como la prevalencia de cuál era el órgano más afectado principalmente. Y tenemos, pues, en este metaanálisis encontraron que el edema de pulmón y la falla cardíaca era el órgano o el subtipo de emergencia hipertensiva más frecuentemente encontrado, hasta un 31%. Pues de un ACV isquémico, luego de un síndrome coronario, un ACV hemorrágico, una encefalopatía hipertensiva y por último un síndrome aórtico.
Eh, este pues metaanálisis tenía sus limitaciones, tomaron 7 estudios, pero muchos eran observacionales y muy viejitos, y la definición clara de hipertensión o pues de emergencia hipertensiva no estaba bien establecida, y el protocolo para diferenciar cuál órgano afectado tampoco estaba muy esclarecido, pero digamos que en cuanto a prevalencia es como lo que tenemos pues lo mejorcito. Listo. En cuanto a los signos y síntomas que puede presentar un paciente con una emergencia hipertensiva, tenemos que enfocarnos pues que es una amplia variedad de síntomas y todos irían dirigidos al compromiso de órgano blanco que tengamos pues afectado. A nivel del sistema nervioso central podemos tener múltiples síntomas que van desde una agitación, delirio, estupor, coma, convulsiones, hasta vocalizaciones neurológicas como tal, síntomas de aumento de la presión, náuseas y vómito. También se puede presentar con alteraciones visuales. Al fundoscopia o al fondo de ojo vamos a poder encontrar en algunos pacientes una presencia de exudados, hemorragias retinianas o papiledemas. También se puede presentar como un dolor de pecho, disconfort torácico, un dolor desgarrante irradiado a miembros superiores, una disnea de rápida instalación, signos de sobrecarga. Bien, si se afecta el riñón, podemos encontrar oliguria o hematuria. Aquí, aquí para mencionar, retrospectivos que dicen pues que si un paciente se presenta en ausencia de los siguientes 5 síntomas, que sería un dolor torácico, disnea, cefalea, alteraciones visuales o síntomas neurológicos, si no se presenta con ninguno de esos síntomas, se podría descartar hasta en un 99% pues una emergencia hipertensiva. Si presenta alguno de los síntomas, esto da un valor predictivo positivo muy bajito, pues como de un 23%. Entonces nos serviría más como para descartarlo. Como tal, no hay algún pues modelo predictor o algún rollout pues que nos permita descartar una emergencia hipertensiva, sino que esto es individualizar con cada paciente y una buena anamnesis y una buena evaluación. En cuanto a los factores precipitantes, como les mencioné antes, la mayoría de los pacientes tienen una hipertensión arterial previamente conocida y la mayoría venían en tratamiento. De ahí a que el factor principal precipitante es una no adherencia a las terapias farmacológicas. Aproximadamente un 1% de los pacientes hipertensos sufrirán de una crisis hipertensiva a lo largo de su vida, y en los pacientes sin diagnóstico de hipertensión, que podía ser de un 8 a un 15%, hay que estudiar una posible hipertensión, puede ser como el debut de hipertensión. Hay factores precipitantes y causas, como les mencioné antes, pues la no adherencia es el principal. Hay medicamentos que se asocian pues a elevaciones de la presión arterial como los AINES, glucocorticoides, quimioterapias, anticonceptivos orales. También es importante en este punto pues el consumo de sustancias psicoactivas estimulantes como la cocaína o anfetaminas. También se puede presentar en el contexto de una glomerulonefritis, retenciones urinarias, preeclampsias, feocromocitomas, fallas cardíacas, crisis de ansiedad y dolores pues mal controlados. Esto se ve mejor ejemplificado en esta gráfica que nos presenta pues la guía, pues el statement de la AJA, en donde nos divide pues los factores del paciente y los factores medioambientales o pues también del hospital. Dentro de los factores del paciente tenemos pues que condiciones clínicas que predispongan a esto, por ejemplo, sobrecarga, focromocitoma o tormentas tiroideas, también que tengan una hipertensión crónica mal controlada, tengan una respuesta a catecolaminas elevada. Aquí cabe resaltar también pacientes con dolores o dolor mal controlado, estrés, ansiedad, como un factor que puede elevar la presión y no se asocie pues como a una compromiso de órgano blanco, el uso de medicamentos como comenté.
el cambio de medicamentos recientes, ya sea por inercia terapéutica o por cosas del paciente, cosas pues del hospital como tal, es una medida inapropiada de la presión arterial, del cual ya vamos a hablar, y alteraciones en el sueño. En cuanto a la medición de la presión arterial, digamos que lo ideal sería tomarla, eh, hay pues un ideal de cómo tomar la presión arterial, eh, que sabemos pues que tiene que estar el paciente sentado al menos 5 minutos, tener un reposo de más o menos 30 minutos, no haber tenido ingesta de bebidas estimulantes, tener vejiga vacía, pero digamos que esto en el servicio de urgencias sería muy complejo de hacer. Entonces, Pipe, pues, hola, qué pena eh, interrumpirte. Pipe, yo no sé hola. si sea solo algunas de las personas, pero hemos tenido como problemas para ver bien las diapositivas. A veces se queda pues como atrás y no pasa bien. No sé si a todos pues, pero a varios sí nos ha pasado. Pues lo que les decía, en el servicio de urgencias, pues sería muy complicado tomar una presión arterial ideal, pues como lo plantean las guías. Sin embargo, pues hay que tener algunos punticos, que sería, por ejemplo, medir la presión en ambos brazos, que esto sí sería de bastante utilidad, sobre todo si se presenta una diferencia significativa de más de 20 milímetros de mercurio, que nos orienta a alguna etiología. También tenemos que tener en cuenta de tener un adecuado tamaño del brazalete para el paciente, tener al paciente con un dolor modulado, brindarle pues la analgesia necesaria, haber manejado una posible crisis de ansiedad y tener en cuenta pues que en el servicio de urgencias como tal es un servicio estresante. Entonces pues esto también puede ver afectada la toma de la presión. También se habla de que los dispositivos que usamos de oscilometría pueden subestimar un poco la medida de la presión arterial hasta un 50 a 30 milímetros de mercurio comparado pues con los dispositivos intraarteriales. Y como les dije antes, pues históricamente se define ese valor, ¿cierto? Pero si usted tiene un paciente con un compromiso de órgano blanco, en ausencia de estos valores de la presión, es mejor creerle pues a la sospecha del compromiso de órgano blanco, porque como les menciono, los dispositivos pueden infraestimar un poco valores de la. Eh, bueno, siguiendo eh, con el examen físico, un momentico. Se está viendo las diapositivas. Y Sí, pues de profe, queda yo la de veo medición la de la de... presión arterial. Epa. Ah, ya pasó a examen físico. Pasaría como un poquito quedadito esto. Bueno, en cuanto pues al examen físico, también, como les mencionaba, hay que pues ir como orientado al compromiso de órgano blanco. Siempre pues tomar los signos vitales adecuadamente, una saturación de oxígeno, una frecuencia cardíaca, la respiratoria, ver el patrón respiratorio, el examen neurológico, el estado de conciencia y pues signos de focalización neurológica, el fondo de ojo que va a ser importante pues en estos pacientes, si se presenta pues hemorragias, exudados o papiledemas, una adecuada auscultación en búsqueda de soplos o crépitos pulmonares, masas pulsátiles abdominales o signos de sobrecarga como edema de miembros inferiores. Em, Lo del fondo de ojo que les comenté es importante, es por la retinopatía hipertensiva. Entonces, todo la grado 3 y grado 4, la grado 3 siendo las imágenes que vemos pues acá en la imagen C y D, en donde se presenta pues múltiples compromisos de hemorragias retinianas, que son como estas manchitas que se ven acá, o parches pues algodonosos que se ven como más de color blanquito por acá. Y presencia de una retinopatía más grave, pues la grado 4 que serían los mismos hallazgos de un patrón, pues parches algodonosos y hemorragias retinianas en asociación a papiledema. Eso es importante
en la medida que algunas guías, por ejemplo esta, como la británica e irlandesa, pues como la posición de esta guía, lo toma en cuenta para definir el órgano blanco. Eh, entonces, si tenemos un paciente con una sospecha de crisis hipertensiva, eh, ellos definen pues que si usted encuentra signos o síntomas de compromiso de órgano blanco o encuentra retinopatía grado 3, grado 4, se lo va clasificando. Si el paciente no presenta ninguna de esas, se lo clasifica como un paciente con hipertensión arterial y pues el algoritmo de manejo es diferente. Si usted encuentra ya sea signos o síntomas de compromiso de órgano blanco o retinopatía, usted tiene que preguntarse si el compromiso es en caso específico pues de la retinopatía solo está aislado pues a nivel de los ojos o se presenta con compromiso de otros órganos, porque pues el manejo como ellos plantean va a ser diferente y ya les voy a mostrar. Esto sobre todo es porque cuando se presenta una retinopatía hipertensiva, hay que ver que el paciente no tenga lo que se llamaba pues una hipertensión maligna. Esto confiere pues de que tenga compromiso de otros órganos, pero algunas guías también este término lo están sacando. Entonces, pues acá lo que les mostraba y ya lo que hemos hablado, el compromiso de órgano blanco, dado por los diferentes síndromes de los que hemos estado mencionando un poquito. Esta es como la ampliación del algoritmo que ellos plantean. Vuelve a lo mismo, si usted tiene un paciente con compromiso de órgano blanco o una retinopatía grado 3 o grado 4, evalúe si el compromiso ocular está solamente aislado a los ojos o si aparte de la retinopatía usted también tiene compromiso de algún otro órgano. Si usted tiene el compromiso de otro órgano, usted lo clasifica como tal, ya como una emergencia hipertensiva y el manejo va dirigido a cuál de los otros órganos pues tendría afectado. Entonces, en este contexto hay que descartar, por ejemplo, que si tiene la retinopatía, que no tenga también asociada una lesión renal, una encefalopatía hipertensiva o compromiso pues de otros órganos como tal. Mientras que si la retinopatía grado 3 o grado 4 está solamente aislada pues, a solo la retinopatía y no hay evidencia de otros órganos, el paciente técnicamente no tiene una emergencia hipertensiva. Ellos lo clasifican como una hipertensión maligna o acelerada, que si bien necesita tratamiento un poco más agudo que una hipertensión normal, eh, no necesariamente tiene que ser en el servicio de urgencias ni con medicamentos intravenosos. Puede ser ambulatorios con un seguimiento más periódico. En las dos situaciones, una vez se resuelva pues el manejo de la presión, ellos ponen como meta lograr un adecuado control de la presión en 3 a 12 semanas, con un adecuado seguimiento pues y una titulación de los medicamentos pues como las guías de hipertensión lo plantean. En cuanto a los paraclínicos, esto es tomado de la guía europea de este año. Ellos ponen una serie de paraclínicos que cuando usted sospecha una emergencia hipertensiva siempre debería tomar. Entonces, como les dije, pues tiene importancia el fondo de ojo. También, dentro de los paraclínicos, pues lo que les mencionaba, tiene importancia pues el fondo de ojo. También hay una serie de paraclínicos que deberían tomarse de rutina, un EKG, una hemoglobina, plaquetas, una función renal, electrolitos, LDH, aptoglobina, eh, un uroanálisis con sedimento y siempre pues en las mujeres en edad reproductiva descartar pues un embarazo. Y ya el resto de paraclínicos, eso sí los define de acuerdo a la condición pues, que usted sospeche. Entonces, por ejemplo, si se tiene sospecha de un edema de pulmón, tendría utilidad unos rayos X de tórax, aunque con las nuevas utilidades pues, de la ecografía a la cabecera del paciente también nos sirve evidenciar las líneas B que nos hablan de este edema de pulmón
También otros paraclínicos como troponinas pues dirigidas al órgano blanco afectado o pro-BNPs. También tenemos utilidad en el angiotac, sobre todo pues, para la disección aórtica. Y en caso pues, de considerar el sistema nervioso central como un órgano afectado, importante pues la neuroimagen. También pues si evidenciamos pues ya que hay un compromiso renal, pues una ecografía de vías urinarias. Y ellos también plantean pues que si usted sospecha como uso de estimulantes como cocaína, se podría hacer uso pues de unos tóxicos. Listo. Esta grafiquita la traje previo a empezar a hablar del tratamiento como tal. Es porque nos habla de la autorregulación que tiene el flujo arterial pues, del cerebro y se asume pues, o se extrapola que esta autorregulación también va hacia otros órganos. Entonces, básicamente y en resumen y a grosso modo es hablar de que los pacientes con una hipertensión, el flujo arterial cerebral se va desplazando un poco hacia la derecha para mantener esa adecuada perfusión hacia el cerebro, mientras que un paciente normotenso pues, va a tener otras medidas de autorregulación. A medida de que si una presión arterial elevada se presenta en un paciente crónico hipertenso, este probablemente responda mejor que un paciente quien debuta con una elevación aguda de la presión arterial. Y de la misma forma impactaría eh, en la velocidad o en la intensidad que le reduzcamos pues, la paciente que ya tiene sus medios de autorregulación desplazados a la derecha, como los crónicamente hipertensos, bajarle la presión puede empeorar esta autorregulación y causar también lesiones que no queremos en algunos órganos. Listo. Siguiendo ya como tal, como para el manejo, esto es como una pequeña introducción. Hay que ya siempre definir pues cuál es el órgano comprometido en cuanto a la disminución de la presión arterial, como pues como unos daticos es no comprometer, tratar de no comprometer la perfusión de los órganos. Hay que tener pues como un balance entre la terapia y las metas que queremos dependiendo del órgano afectado. Esto es como una generalidad de que se habla que bajar más o menos 10 a 20% en la primera hora y un 5 a 15% en las próximas 23 horas, pero vamos a que más que todo esto es dirigido al órgano afectado, no es como un manejo general para todos los pacientes. Eh, la reducción de la presión debe ser controlada, entonces para eso usamos medicamentos que sean titulables de rápido inicio y que también en caso de presentarse efectos adversos los podamos suspender rápidamente. Y el uso de antihipertensivos de larga acción se recomienda también empezarlos a usar a partir de las 6 a 12 horas posterior al inicio de la terapia endovenosa. Esto es porque en las primeras 6 horas es donde con mayor frecuencia se presenta hipotensión en los pacientes. Unas excepciones pues como al manejo, sobre todo pues gradual, son el ACV y la disección de aorta, que ya vamos a verlo por qué, y medidas transversales de las cuales no vamos a hablar mucho porque pues dependiendo de cada órgano, esto sería pues como un seminario para cada cual, pero vamos a hablar como propiamente de las metas de la presión arterial. Entonces, dentro de las medidas transversales tenemos pues como el uso de oxígeno para el paciente que lo necesite, diuréticos de asa en caso de edema de pulmón o sobrecarga hídrica, analgesia sobre todo pues si hay disecciones de aorta o hemorragias eh, o en caso pues de eventos cerebrovasculares. Esta gráfica es también muy bacana porque nos habla de lo que les venía diciendo, pues de la intensidad en cuanto a la reducción de la presión arterial. Entonces no es como que a todos los englobemos en un mismo saco y digamos pues que tenemos que bajarles la presión arterial tanto por ciento, sino que hay que individualizar de acuerdo a
presentación de la emergencia hipertensiva. Entonces, por ejemplo, en los síndromes aórticos, en ellos sí se recomienda una reducción muy intensa de la presión arterial, mientras que en pacientes, por ejemplo, con un ACV isquémico, como esto es una medida de autorregulación pues, también del cerebro, entonces esto hay que tener cuidado con la reducción de la presión arterial. En cuanto a los medicamentos, esto es como para traerles de que hay una amplia gama pues, de medicamentos que podemos usar, pero sobre todo los que más se emplean y los que más son recomendados son el labetalol, que tiene un inicio de acción muy rápido, 5 a 10 minutos, el uso de nitroglicerina y nitroprusiato, que aquí están pues como las dosis. Hay que tener especial cuidado con el labetalol en pacientes con bloqueos AB, en cardíacas descompensadas o en bradicardias. Con la nitroglicerina también tener en cuenta de que esto puede causar taquicardia refleja. Y, más que todo son estos, pero tenemos pues una amplia gama de medicamentos, pero los más usados son los que les menciono. Listo. Hablando de ahora sí propiamente del manejo como tal de cada patología eh, o pues de cada órgano afectado, como tal la evidencia en cada órgano, los que mejor evidencia tienen del manejo de la presión, las hemorragias intravenosas. Vamos a ver evidencia más esa que se pone, no es que sea de la mejor en una sociedad desvalida. En cuanto a la hemorragia intracerebral, sí hay una evidencia sólida. Entonces tenemos que se asocia con una alta mortalidad, hasta un 40%. El principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Se produce pues una ruptura de un vado que produce una hemorragia intracerebral. El diagnóstico lo hacemos pues con pacientes con focalización neurológica, cefaleas, náuseas, emesis o mareo y con una neuroimagen pues, que nos reporte estos hallazgos. El tratamiento básicamente está dirigido a disminuir el riesgo del deterioro neurológico debido al resangrado y a la expansión pues, del hematoma. Esto siempre balanceando pues, el riesgo que pueda generar un esquema al reducir abruptamente presión arterial. Acá les traigo pues como la evidencia de lo que ponen las guías. La guía europea de este año la clasifica la meta como 2AA a tener una meta de 140 a 160, es decir, que tiene una evidencia bastante buena. Aunque esto, pues, como en algunas otras, también varía un poquito. Por ejemplo, esta guía, esta Sociedad Británica Irlandesa del 23, hablaban, pues, como de metas un poquito más laxas de 140 a 180, pero nos vamos a quedar, pues, actualmente con estas metas de 140 a 160. Esto viene de unos estudios que ya se los voy a mostrar. Eh, Aquí para anotar también pues, de que los medicamentos de primera línea en estos casos, como les mencioné antes, el abetalol casi siempre es el de primera línea, entonces es de mucha utilidad acá. Y estas metas de presión vienen de estos estudios. Este fue un metaanálisis pues, que se hizo tomando en cuenta los estudios del Interact 1, 2 y el ATTACH, pues que ellos evaluaban como la diferencia entre un manejo intenso pues, de la presión y una presión más laxa y encontraron pues que realmente llevar a un paciente a metas de presión cercanas a 140 no impactaba en la mortalidad, pero sí encontraron que las metas de presiones más laxas, es decir, entre 140 y más tirando a 180, se veía con un aumento del tamaño del hematoma. Esto sin tener pues como dejando el interrogante si esto va a tener alguna implicación clínica, puesto que no encontraron como desenlaces o impacto pues en la mortalidad ni en la discapacidad asociada. Pero con este aumento pues del hematoma se comenzó a plantear más bien que las metas de presión podrían ser un poco más bien más intensas. Y ya por último, en el Interact 3 que se publicó en 2023, que era una RCT,
mostraron pues incluso que en el protocolo que ellos tenían, que tenían la presión arterial un poco más abajo de 140, incluyendo pues un adecuado control de la glicemia y medidas pues de la temperatura, pues adecuado control de la temperatura, encontraron que sí impactaba en cuanto a los desenlaces de discapacidad en los pacientes. Entonces es por eso como que se está empezando a, a preferir metas más cercanas a 140 milímetros de mercurio. Hay que aclarar pues que estos estudios casi todos excluían pacientes con presiones mayores a 220, 120. Entonces pues en estos pacientes probablemente las metas sean un poquito más laxas y no tan intensas como en 140 porque la evidencia pues en estos pacientes los excluyeron de los estudios. Listo. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, también tenemos pues que se presenta en un 2 a 7% de todos los accidentes cerebrovasculares. Tiene una alta mortalidad también en los de hasta un 50-60%, sobre todo por el manejo, por el vasoespasmo que presentan. La hipertensión también es un factor de riesgo. Y en estos pacientes ahí cabe resaltar pues que tiene bastante importancia pues el uso de neumodipino en el manejo para controlar pues el vasoespasmo. Aquí las metas de la presión también son como un poquito extrapolables a 140, 180, eh, pero la que mejor evidencia tiene, como les dije, es la hemorragia intracraneal. Pero acá también las guías plantean unas metas de 140, 180. Y hay que controlar pues hay que priorizar también en controlar las otras medidas pues que nos puedan elevar falsamente pues, la hipertensión, como por ejemplo el dolor. Es importante pues en estos pacientes en el control del dolor. En cuanto al ACV isquémico, también lo mismo, pues la hipertensión arterial es un factor de riesgo importante. Hay que balancear entre la reducción pues del flujo cerebral que nos puede aumentar el edema y empeorar pues como los... Por eso es una posible transformación hemorrágica del ACV por un mal control de la presión arterial. Y en este caso, el tratamiento va dirigido de acuerdo a cuál terapia se vaya a emplear para el manejo definitivo pues, del... Entonces, si un paciente es candidato a trombolisis, comienza a tratar la presión arterial si tiene si tiene presiones arteriales mayores a 185, 110. Mientras que si un paciente no es candidato a trombolisis y es de manejo conservador, se puede tenerlo al paciente un poco hipertenso porque, como les dije, eso es como una medida de regulación del cerebro y el te presenten presiones 120, 120 y la reducción es 15% en 24 horas para mantener pues, una zona de penumbra ahí en el cerebro que traiga mejores desenlaces. Esto es como también lo que les comentaba, pues las metas de 220, 120. Ellos refieren pues reducir unas metas más o menos del 10 al 15% dentro de las primeras 24 horas. Y si ya se presenta pues con presiones de 185, 110 y vaya trombolisis o trombectomía, se recomienda también el tratamiento. Y en estos pacientes siempre recomiendan pues que la meta de la presión arterial se debe alcanzar a tener presiones menores de 140, 140-90 antes pues del alta o a los pocos días pues de haberle dado de alta al paciente. Aquí también tiene los medicamentos de primera línea, son el labetalol, la nitroglicerina también tiene pues utilidad en estos casos. Estas son las recomendaciones pues, de la Sociedad Europea, que aquí pues engloban tanto el ACV isquémico como el hemorrágico del que les hablé. Entonces veamos como que el que mejor evidencia tiene es el hemorrágico, perdón, la hemorragia intracerebral. Ya pues con respecto al ACV isquémico, la recomendación de la presión en el manejo conservador es 2 AC y en el manejo pues también en caso de que vaya a ser llevado a trombolisis
si es 2A, B. Listo. Siguiendo pues con los otros órganos afectados, una encefalopatía hipertensiva afortunadamente no es frecuente. También se presenta pues en los pacientes, sobre todo con hipertensión arterial crónica, en los que se pierde una regulación o una autorregulación, pues se da un aumento agudo de la presión arterial y esto puede generar un aumento del edema, de la presión intracraneal y causar pues microhemorragias, vasoconstricciones que nos van a empeorar el edema y nos van a empeorar la presión intracraneal. La sintomatología también es muy difusa, muy variada. Entonces se puede presentar desde cefaleas hasta convulsiones, alteraciones visuales, parestesias, náuseas, alteración del estado mental. eh, y esto lo vamos a ver también en neuroimágenes. Técnicamente, pues este es un criterio, es un diagnóstico de, de exclusión. Se debería descartar pues eh, otras alteraciones eh, con la neuroimagen, pero nos puede orientar un poquito el ataque, nos refiere a pues, un edema cerebral o una resonancia pues, que que sería confirmatoria si nos muestra lesiones hiperintensas simétricas, subcorticales o parieto-occipitales. Aquí también pues a resaltar el, el síndrome de encefalopatía posible pues, con alteración o pérdida de la agudeza visual o antihipertensivo. Si esto no se corrige, pues también tiene una alta mortalidad. Las metas del tratamiento que nos plantean las guías son una reducción de más o menos un 20 o un 25% en las primeras horas. Hay otros que hablan pues, de que eso debe ser mucho más agudo, pero como les digo, hay como discrepancia en en la literatura, pues, casos. Y la mayoría de síntomas neurológicos comienzan a resolver con las primeras horas de tratamiento. Eh, lo que les mencioné antes, pues como las metas para estas sociedades, como bajarlas de 20 a 25% en las primeras horas o mantener una presión diastólica 310 a 100 en las primeras 24 horas. Los medicamentos otra vez de elección, pues también a resaltar el labetalol. Y en aras del tiempo vamos a acelerar un poquito. Listo. En cuanto al síndrome aórtico agudo, esto sí es como pues, la excepción a todo lo que hemos venido hablando. En estos pacientes sí se debe hacer una corrección de las metas de presión de forma muy aguda, porque se asocia a muy alta mortalidad. Tiene factores predisponentes, pues que la hipertensión también genera una degeneración vascular, entonces es un factor predisponente en este caso, al igual que la aterosclerosis. Se puede presentar con un dolor torácico agudo desgarrante, una variación de pulso entre las extremidades o una diferencia significativa de más de 20 milímetros de mercurio en ambos brazos. También podemos encontrar un ensanchamiento mediastinal o aórtico en la radiografía de tórax. Esta es como una triada clásica que pues que no siempre se manifiesta, incluso que cuando se manifiesta nos habla de hasta un 83% de probabilidad de que el paciente tenga este síndrome aórtico. De todos estos tres, el que más peso tiene o el que más importancia tiene es la diferencia de la presión arterial entre ambos brazos. Esto es, digamos, que nos aumenta mucho la probabilidad de que el paciente tenga un síndrome aórtico agudo. Pues el diagnóstico con una angiotomografía o incluso también con la ecografía de la cabecera del paciente eh, se puede tener una aproximación inicial. El manejo definitivo pues va a ser quirúrgico, dependiendo si es tipo A o tipo B. Y las metas del tratamiento, pues como lo que nos está más que todo enfocada esta charla, es a mantener una presión arterial sistólica menor de 120. Esto se debe hacer en las primeras 1 a 2 horas y tener una frecuencia cardíaca menores de 60. También recordar pues que la presión sistólica menor de 90 se asocia a un mayor aumento de la mortalidad, entonces pues hay que estar como entre estas metas. Aquí cabe resaltar pues que los medicamentos usualmente se dan terapia combinada con la betalol
y nitroglicerina. La nitroglicerina, como les mencioné antes, puede dar una taquicardia reflejo. Entonces aquí el labetalol en asociación con este medicamento pues nos ayudaría mucho a lograr estas metas. Eso es lo mismo lo que les comenté. Entonces, sigamos con el síndrome coronario agudo. Entonces, como tal, pues el síndrome coronario, un aumento agudo de la presión, pues aumenta la demanda de oxígeno, eh, pero también una rápida o excesiva caída de la presión arterial puede disminuir el mismo. Entonces, pues en este paciente se podría presentar un infarto tipo 2, un desbalance, pues, eh, entre el aporte de oxígeno y el gasto de oxígeno del miocardio, dado por la elevación, pues, elevada o rápidamente elevada de la presión arterial. Aquí los medicamentos como la nitroglicerina nos favorece tanto al control de la presión arterial como al control del dolor, y los beta bloqueadores también nos ayudan a disminuir eh, el consumo de oxígeno del miocardio. Esto es pues como teóricamente favorecer pues el control de la presión arterial, dado el riesgo de hemorragia cerebral en caso de que no se controle la presión arterial, puesto que esos pacientes usualmente van a tener terapia con antiagregantes. Aquí las metas no son del todo claras. Más adelante pues les voy a mostrar qué plantean otras sociedades, pero realmente las metas no son del todo claras. Algunos plantean que bajar la presión arterial cuando esté por encima de 180, 20-25%, y otros plantean tener una presión arterial entre 140, cercana a 140 también. Aquí pues hay que priorizar otras medidas, como por ejemplo el manejo también el uso de oxígeno en caso de que sea necesario. Pero como tal, la meta de presión arterial no es muy clara, como les mencioné. Más o menos recomienda, si está por encima de 180, hacer una reducción de un 15 a un 25%. Lo mismo que en edema de pulmón. En edema de pulmón, pues ya los síntomas pues, que conocemos clásicamente: una disnea rápidamente progresiva, síntomas, signos de congestión. Aquí el tratamiento pues se recomienda con el uso de diuréticos de ACE, y aquí la nitroglicerina, digamos que también tiene cierta importancia al ser vasodilatador. También no está del todo claro en cuánto es la meta de reducción de la presión arterial, pero también se habla de un 20, un 25% en las primeras horas. Y al dar de alta, pues en todos estos pacientes siempre hay que tener una meta adecuada de la presión arterial. Hay que priorizar también otras medidas como la analgesia, el uso de oxígeno y los diuréticos, como les mencioné antes. Ya casi para finalizar, pues como algunos daticos de crisis adrenérgicas y feocromocitomas. Las crisis adrenérgicas, sobre todo en pacientes con consumo de estimulantes como cocaínas. En estos pacientes, pues se prefiere como el manejo de estas crisis con benzodiazepinas. En caso del feocromocitoma, pues que se presenta con manifestaciones paroxísticas dadas por palpitaciones, sudoración, palidez, cefalea, eh, vómito, dolor abdominal. Esto suele durar entre 15 a 60 minutos y usualmente no progresan a daño de órgano blanco como tal. En caso de usar medicamentos, una de las opciones válidas sería el uso de doxazocina. Eh, y como les voy a mostrar esto último, que es el statement de Laja, en donde también resumen pues como las metas para ellos. Entonces, pues a lo largo de las charlas les he mencionado que hay algunas discrepancias. Por ejemplo, aquí en Laja, ellos de entrada, si tiene retinopatía hipertensiva, recomiendan un manejo pues de la presión arterial. Ya vimos lo que piensan pues los británicos y irlandeses con respecto a esto. Eh, lo del corazón, lo que les mencioné, eh, no está muy claro, pero siempre recomiendan que de tener la presión por encima de 180, bajar más o menos un 20%.
Aquí está pues como un resumen de las primeras líneas de los medicamentos. Vemos que la talol es casi siempre el medicamento de elección o de primera línea, y seguido por los nitratos. Y esta última también es un resumencito de las metas terapéuticas para mostrar lo mismo, que hay cierta variación en cuanto a las metas de tratamiento para algunas sociedades. Entonces, por ejemplo, para esta, la reducción de la presión arterial en pacientes con infartos del miocardio o edemas de pulmón también es como un 15 a un 20%. Y esto es como el resumen pues de todo lo que hemos venido hablando. En cuanto a las conclusiones, pues los términos crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva son términos pues que vienen en desuso por sus implicaciones que esto conlleva. Sin embargo, aún los vemos pues frecuentemente empleados. Siempre se debe evaluar los factores precipitantes propios del paciente y del entorno para intentar corregirlos. Siempre hay que descartar pues en presiones agudamente elevadas y severamente elevadas pues el compromiso de órgano blanco cuando para dirigir pues el tratamiento. La evidencia actual para el manejo de algunas de las emergencias hipertensivas es un poco heterogénea. Hay otras que sí tienen evidencia más sólida, y el manejo de las emergencias hipertensivas como tal debe ser individualizado al compromiso del órgano blanco. Estas son las referencias pues bibliográficas empleadas y listo. Muchas gracias. Felipe, hola, buenos días. Parece que hiciste muy buena charla. Por momentos sí, pues yo creo que donde estabas quizás la red era un poco lenta y tenías ahí pues el impasse de las diapositivas. De acuerdo con lo que mencionaste, sobre todo pues con los términos de urgencia y crisis hipertensiva, yo quería hacerte dos preguntas y finalmente una precisión. Y es si de lo que leíste, viste quizás algún marcador, un biomarcador que estén usando como para diagnóstico de emergencia hipertensiva, y si hay algún beneficio en la evidencia en el tratamiento de paciente asintomático, o si por el contrario esto conlleva más riesgo. Listo, sí. Pues por ejemplo, para el tratamiento del paciente asintomático, sí se ha visto pues que esto aumente el riesgo de desenlaces pues que no son beneficiosos para el paciente, y esto no le da ningún tipo de beneficios. Por eso que estos pacientes pues que antes eran llamados como urgencias hipertensivas realmente no tienen una urgencia y no deberían tener un tratamiento agudo de la presión arterial. Eh, es decir, si usted tiene un paciente con una presión elevada y no tiene compromiso de órgano blanco, idealmente debe confirmarle pues el diagnóstico de hipertensión arterial de forma ambulatoria, y ya con este diagnóstico enfocar pues su tratamiento como tal. Pero no necesita pues un tratamiento agudo de la presión arterial, por lo que sí se asocia a efectos, pues a efectos adversos y peores desenlaces. Y en cuanto a lo del marcador, profe, la verdad, no lo tengo pues como en la cabeza de qué marcador me podría apoyar esto. Pues lo único, pues uno de los marcadores, pero dentro de los paraclínicos es como una LDH mayor de 190. Vi por ahí que se asociaba pues como a algún tipo de microangiopatías pues y como lesiones pues de este tipo, pero biomarcador como tal, no, no sé. Eso, entonces, en algunos estudios observacionales han usado la LDH, por lo que menciona, sobre todo pues como marcador de microangiopatía trombótica, pero también como determinar emergencia hipertensiva, pues dado por el daño endotelial. Mencionan eso, que se requieren más estudios para darle pues como una validez a esa LDH por encima de 190, pero puede ser una adecuada aproximación. Que se han usado dímero D, troponinas, activador del plasminógeno, PCR, realmente pues como con datos útiles, sobre todo en el uso de emergencias hipertensivas. Yo pensaría que es en un contexto de una microangiopatía trombótica, una
hipertensión acelerada con retinopatía, que a veces también el término de hipertensión maligna ellos tratan de quitarlo, es un término que tiene más de un siglo. Puede verse elevada también la LDH sin tener microangiopatía trombótica. No, muy bien. Pues ahí la precisión es en el artículo de la AJA que mencionan hacer como esa estrategia que fue lo que mencionaste a lo largo de la charla, y es inicialmente la valoración en el contexto agudo, si el paciente tiene pues como algunos confusores que eleven la presión arterial, identificación, que es ver cuál es el órgano afecta al órgano blanco, y finalmente la monitorización y tratamiento. Y en el contexto ambulatorio, después de realizar eso, volver a utilizar esa estrategia con la de Arrange, que sería pues como de hacerle un seguimiento, ojalá un seguimiento oportuno en las primeras 2 semanas. La I de monitorización, el paciente bien sea hacer una monitorización con automonitoreo o enviar un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es que ya vimos también en las guías europeas que es válido incluso el automonitoreo. Yo creo que traíste pues como a colación lo que mencionan los artículos.